este bus de transporte público de placa CCI 600 es un bus correlón, porque tiene 3 papeletas por exceso de velocidad. Y te cuento, tiene por ejemplo la M20 que fue impuesta el 17 de mayo del 2023, M20B. ¿Qué significa la M20B, Luis? No respetar los límites máximo o mínimo de velocidad establecidos de acuerdo a los siguientes supuestos. Superar el límite máximo establecido en más de 10 kilómetros hasta 30 kilómetros por hora. ¿Esto qué quiere decir, Luis? En la Panamericana Sur la máxima velocidad para este tipo de vehículos es 90 kilómetros por hora. Es decir, este vehículo, cuando fue impuesta esta papeleta el 17 de mayo del 2023, iba entre 10 y 30 kilómetros más de velocidad. No sabemos exactamente cuánto porque no tenemos la papeleta en la mano, pero tiene 3 papeletas en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses. Bueno, definitivamente acá hay un tema grave también por parte de los ciudadanos, ¿no? Hay hombres de prensa que tienen la formación, que tienen la autorización para ir y filmar y tener las imágenes. No es posible que ante una desgracia tengamos un montón, cantidad de curiosos que muchas veces, sin respetar el dolor ajeno, están grabando, están haciendo tomas que incluso son bastante fuertes, ¿no? Entonces, por ahí también deberíamos como ciudadanos tener en cuenta que hay que dejar que la prensa haga su trabajo y los curiosos no obstaculizar el trabajo de los bomberos, de los rescatistas, porque eso sucede. Muchas veces tenemos a policía que llega, aparte de tener que resolver el problema de auxiliar a los heridos, tiene que tener también en este momento la responsabilidad de controlar a los curiosos, a los camarógrafos improvisados, ¿no? En fin, muy bien, vamos a dar pase inmediatamente a Tito Albites, quien es responsable también de la hora del volante. Y obviamente tiene mucho que decirnos porque él está haciendo un seguimiento de toda esta coyuntura, esta situación crítica que vivimos, porque en el Perú hay una falta de respeto total a las normas, a las reglas. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay empresas de transportes formales que tienen cientos de papeletas. Tiene que haber alguna norma para que estas empresas y estos conductores, bueno, asuman sus responsabilidades. Estamos con Tito. Tito, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días a toda tu audiencia exitosa en Hablemos Claro. Te cuento que este bus de transporte público de placa CCI 600 es un bus correlón, porque tiene 3 papeletas por exceso de velocidad. Y te cuento, tiene por ejemplo la M20 que fue impuesta el 17 de mayo del 2023, M20B. ¿Qué significa la M20B, Luis? No respetar los límites máximo o mínimo de velocidad establecidos de acuerdo a los siguientes supuestos. Superar el límite máximo establecido en más de 10 kilómetros hasta 30 kilómetros por hora. ¿Esto qué quiere decir, Luis? En la Panamericana Sur la máxima velocidad para este tipo de vehículos es 90 kilómetros por hora. Es decir, este vehículo, cuando fue impuesta esta papeleta el 17 de mayo del 2023, iba entre 10 y 30 kilómetros más de velocidad. No sabemos exactamente cuánto porque no tenemos la papeleta en la mano, pero tiene 3 papeletas en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, 3 papeletas. Una, la M20B, la M20A, que es máximo 10 kilómetros por hora de exceso de velocidad. Este bus pertenece a la empresa Roman Tours. La empresa Roman Tours es la propiedad de esta empresa y, como bien dices tú, la mayoría de los buses de transporte público y transporte interprovincial gozan de estas papeletas y todas están o en medida cautelar o en pendiente de pago. Simplemente es una burla, porque simplemente no las pagan y los conductores imprudentes siguen cometiendo este tipo de infracciones y matando gente, lamentablemente. Claro, Tito, lo que nos preocupa a nosotros es que, por ejemplo, el Estado no se preocupa, los poderes del Estado, en este caso el legislativo, el ejecutivo, no se ponen de acuerdo para establecer normas que puedan obligar a estas empresas
a cumplir con las sanciones. Mira, te comento, en Europa, en los Estados Unidos, creo que hay menos accidentes, el tráfico está más ordenado, porque simplemente se respeta la norma y las leyes se cumplen, Tito. Acá no. Así es, acá es letra muerta las normas. En cambio, para los conductores particulares sí, porque tu vehículo te lo llevan al depósito y después tienes que pagar toda la infracción y retirar el vehículo del depósito. Pero para los buses de transporte público y para los buses de transporte interprovincial no, porque todas las impugnan, ¿no? Hasta que prescriba y después el conductor y la empresa sigue operando y las licencias no se las quitan y siguen matando gente como ahora. 4 pasajeros, 4 inocentes víctimas por culpa de estas empresas imprudentes y de conductores también, infractores al Reglamento Nacional de Tránsito. Acá tengo las papeletas, por ejemplo, la M20B. Este vehículo iba a 92 kilómetros por hora en una velocidad permitida de 80, es decir, iba a 12 kilómetros más de exceso de velocidad. La otra papeleta es la M20A. En una vía de 80 kilómetros por hora como máximo, iba a 87 kilómetros por hora. Y la otra papeleta, que también es la M20A, en una vía de 80 kilómetros por hora iba a 87 kilómetros por hora. Es decir, un bus correlón. Y estas son las consecuencias. Víctimas mortales, la pista que se detiñe de sangre por culpa de estas empresas infractoras y conductores irresponsables, imprudentes. Claro, Tito, durante todo este tiempo que estás conduciendo a la hora del volante, ¿cuál es el extremo que tú has podido informar a los ciudadanos con lo que respecta a la cantidad de papeletas que pueda tener un bus o una empresa? Las empresas de transporte interprovincial, Luis, deben millones de soles a la Sutran, millones de soles a la Sutran. Empresas que todos los días cometen infracciones por exceso de velocidad y son captadas, tú sabes, a través del GPS que tiene, todas las unidades tienen un GPS, ¿verdad? Ese GPS capta el exceso de velocidad, envía a la empresa de GPS y esta por espejo lo remite a la Sutran. La Sutran impone la papeleta, pero pueden tener 100, 150 papeletas al mes, diferentes buses de una empresa, pero simplemente no las pagan. Aparecen en la base de datos de la Sutran y deben literalmente millones de soles y siguen cometiendo estas infracciones. Y cada vez vemos buses que se estrellan, buses que se desbarrancan, buses que siguen matando gente y la mayoría de esos accidentes producto del exceso de velocidad. Y lo mismo pasa en Lima Metropolitana con los buses de transporte público, las combi, las cúster, los microbuses. Todos, sin excepción, tienen papeletas impagas, impugnadas ante el SAT y no las pagan. Deben miles, millones de soles y simplemente tenemos pues a asesinos al volante que todos los días salen a conducir, lo que no ocurre con el conductor particular. El conductor particular te imponen una papeleta y asustados vamos y pagamos al SAT porque después nuestro vehículo termina en el depósito. Eso no ocurre ni con el transporte público ni con el transporte interprovincial. Claro, Tito, ¿por qué no ocurre esto? ¿Por qué, por ejemplo, a un privado, a un particular, simplemente lo llevan al depósito? ¿Y por qué a las empresas de transporte, tanto interprovincial como urbano, no los fiscalizan? Los particulares creo que tenemos más conciencia, bueno, hay muchos particulares infractores, por supuesto, que reciben una papeleta producto de una infracción al tránsito, al Reglamento Nacional de Tránsito. Lo que pasa es que a veces es demasiado tedioso impugnar una papeleta. Tienes que buscar un abogado, tienes que ir al SAT, presentar un documento, ¿no? Y un particular prefiere pagar la multa. Lo que no pasa con las empresas de transporte público e interprovincial, que ya tienen toda una organización, que tienen procuradores, tienen abogados, ya saben cómo impugnar y cómo paralizar esas multas. Y por el otro lado están las empresas, ¿no es cierto? Está el MTC, está la Sutran, está la ATU, que nada pueden hacer porque simplemente la ley lo permite. ¿Me entiendes? Claro. Mientras los particulares sí cumplimos porque nos asustamos, el transporte público tradicional e interprovincial lo hace porque tiene toda una organización, toda una empresa. Ese es su negocio. Su negocio es el transporte y ahora también creo que su negocio es matar gente. Claro, como tú lo dices, tienen todo un ejército de abogados que se dedican a, en todo caso, a retrasar, a paralizar la fiscalización, ¿no? Así es, Luis. Estamos con Omar Coca, que está en el kilómetro. Regresamos con Omar. Muy bien, gracias Omar. Y yo estaba revisando las papeletas que me acaban de alcanzar. Son las 3 papeletas que tiene este vehículo y las 3 son por exceso de velocidad. Pero también acá hay un detalle importante que tiene que ver con el tema económico, ¿no? Y también primero el tema de la velocidad. Por ejemplo, una de las papeletas
La velocidad permitida era de 80 kilómetros y bueno, la detectada era 87. ¿No? Claro, eso es lo que detectaron. Pero yo creo que a veces exceden mucho más. Por esta papeleta tendrían que pagar 891 soles. A mí me parece un monto mínimo, ¿no? Debería ser mucho más fuerte la multa, ¿no? Tenemos otra papeleta donde la velocidad permitida era 80 kilómetros por hora, ¿no? Y detectaron una velocidad de 92 kilómetros por hora. La papeleta tiene un valor de 1.184 soles. ¿Ya? Y seguimos con la otra papeleta, la tercera papeleta, velocidad permitida 80 kilómetros por hora y la velocidad detectada 87 kilómetros por hora, también de 891 soles. ¿Se dan cuenta cuánto de dinero está dejando de percibir el Estado local, el Estado nacional? Es por eso que sería interesante que se legisle al respecto, ¿no? ¿Estamos con Tito todavía ahí? Tito. Así es, Luis. Sí. Así es. Yo creo que debería endurecerse o mejorar el sistema de cobro a las empresas de transporte público e interprovincial. Porque te puedo asegurar que estas 3 papeletas que ya tienen medida cautelar que fueron impuestas en el 2023, no las van a pagar. No las van a pagar con muchas de las papeletas. Me parece que el 70% de las papeletas impuestas a los vehículos son impugnadas y simplemente el Estado no las paga. Y es el infractor, la empresa infractora, que deberían cumplir con este pago porque están cometiendo una infracción contra el Estado, ¿verdad? Cierto. Muy bien, Tito. Tenemos que ir a un corte breve.